Buenas noches. Ya está en el estudio la canciller de la Argentina, Susana Malcorra. Ustedes saben que el presidente estuvo el miércoles y jueves pasado en Estados Unidos. El jueves tuvo una serie de reuniones con el presidente Trump, reunión personal, después almuerzo. Vamos a hablar de eso, pero también de Venezuela, que es un tema que es un país donde están pasando cosas realmente muy graves, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista humanitario. Hay gente que no tiene para comer, no puede comer, hay gente que tiene problemas de salud y no tiene elementos como para curarse. De todos estos temas vamos a hablar con la canciller. Vamos a estar también con una mesa en la que va a estar el responsable de medios públicos, Hernán Lombardi, y el senador Juan Manuel Abal Medina, que es senador peronista, y oficialismo y oposición. Con ellos vamos a hablar de todo, desde la grieta, que todos la vemos todos los días en esta sociedad argentina, hasta lo que pasó hoy, cuando el Día del Trabajador. Felicidades de paso para todos los días feliz para todos los trabajadores. Hoy hubo variados actos sobre el Día del Trabajo, a propósito del Día del Trabajo, con la mayoría de ellos con miradas muy críticas hacia el gobierno. Todo esto después de los juicios. Auspician desde el llano. En Córdoba la vas a pasar re bien. Córdoba, todo lo que querés, todo el año. Agencia Córdoba Turismo. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. Llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Vehículos eléctricos y comunicaciones traccionan su demanda creciente. El litio se ha convertido en el mineral indispensable para el estilo de vida moderno. Adrián Mercado presenta el 6º seminario Litio en Sudamérica. Organiza Panorama Minero. Invita a Adrián Mercado Comercio Exterior. London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar/BAelige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bien, como les dije, con la canciller Susana Malcorra. Canciller, ministra, sus conclusiones, me importan sobre todo, en primer lugar, sus conclusiones sobre la visita del presidente a los Estados Unidos. Bueno, antes que nada, feliz día, Joaquín. Feliz día a usted también, que sé que ha tenido un día agitado. Hemos estado trabajando, así es. Bueno, yo creo que la visita fue muy positiva. Como usted sabe, era la primera ocasión de encontrarse los dos presidentes. Había que revalidar la agenda que habíamos generado con la administración Obama. ¿Eso se logró? Sí, se logró totalmente, sí, se logró. No solo se logró revalidar, sino que han dado indicaciones de querer profundizar en algunos temas, y se revalidó en el sentido más amplio. La cuestión de los limones, que es emblemática, usted sabe muy bien, desde el punto de vista de valor es nimio. 50 millones de dólares. Sin embargo, el presidente Trump dijo, va a salir, y hoy ya salió oficialmente en lo que sería su boletín oficial. Pero también se revalidó desde el otro extremo. El presidente le entregó los documentos de manera adelantada, los documentos que se facilitan por todo lo vinculado al periodo de la dictadura. Eso podría haber cambiado. Es decir, son informes que tenía el gobierno norteamericano sobre lo que estaba pasando acá. Así es. Y era un sobre todo en el periodo Carter, que debe haber sido bastante importante esos documentos. Exacto. Y era un proyecto que se inició con Obama, que va a terminar a fin de año. Podría haber caído en el olvido. No solo no cayó en el olvido, sino que se adelantó, y no solo se adelantó, sino que se revisaron algunos de los documentos que nos había entregado, que me había entregado a mí el secretario Kerry, y se les hizo una revisión adicional para facilitar más información. Usted sabe, estos documentos se revisan y se tachan cosas. Se dio más información de lo que ya habían dado anteriormente. Entonces, en el amplio espectro de la agenda, yo creo que se reconfirmó, lo cual es importante, se reconfirmó que el vínculo entre los presidentes está bien,
refrescaron su memoria de conocerse hace muchos años, tuvieron una diferencia de fechas, el presidente Trump dijo 25 años, el presidente Macri dijo 34, confío en el presidente Macri es en cierto, eso. Es 34, no es 25. Y creo que eso nos pone en una situación de poder trabajar de manera conjunta, coordinada, en las cosas que nos interesan, ¿no? ¿Y cuáles son los temas, digamos, para la Argentina más importantes en su relación con Estados Unidos? Yo creo que la relación con Estados Unidos, a diferencia de la relación con algunos otros países como podría ser China, la relación con el gobierno de Estados Unidos no tiene tantos temas que el gobierno pueda hacer de manera directa, porque lo que impera en el vínculo, en lo comercial, tiene que ver con el sector privado. Pero que el gobierno de Estados Unidos establezca que el funcionamiento de la relación bilateral es buena, le da un espacio al sector privado y una confianza al sector privado que hace que lo que estamos interesados en que ocurra se acelere o se decante más rápidamente, que son las inversiones. Por otro lado, creo que hay agendas de interés común en cuestiones multilaterales, a pesar de que el presidente Trump está diciendo que no le interesan los organismos internacionales. Hablamos de cuestiones vinculadas al G20, hablamos de cuestiones vinculadas a la OCDE, que para nosotros es interesante, hablamos de cuestiones vinculadas a la necesidad de trabajar juntos en los temas comerciales, en el ambiente multilateral. Nosotros tenemos la reunión de la OMC que se viene, y hubo una reunión, no solo en la reunión general, sino en la reunión con el secretario de Comercio, yo tuve ocasión de hablar bastante a fondo de esta cuestión. Así que tenemos una agenda en la cual Se habló de Corea del Norte, como decía Trump, como anticipó. El presidente Trump mencionó el tema de Corea del Norte, contó que es un tema que, por supuesto, lo tiene muy alto en su agenda. Dijo que él está mandando señales que son muy fuertes porque cree que es la única manera de producir una reacción por parte del líder norcoreano, pero no abundó más allá de eso, y en ese caso nosotros estuvimos en modalidad de escuchar lo que decía, ¿no? Claro. Usted dijo en algún momento antes de esta visita del presidente que la gestión Trump significaban riesgos y oportunidades. Me gustaría que nos explique qué es eso, qué son los riesgos, cuáles son las oportunidades. Bueno, el presidente Trump, sobre todo el candidato Trump, mandó señales muy preocupantes respecto de el cerrarse de Estados Unidos. Estados Unidos es un jugador muy significativo del mundo. Que Estados Unidos decida cerrarse y cerrarse fuertemente altera la química del mundo. No importa lo que uno opine, la altera. Entonces, eso era una cosa de riesgo para el mundo, no solo para la Argentina. Ahora, vayamos a un caso puntual. El NAFTA. Está revisando el NAFTA, ha dicho claramente que lo quiere renegociar con México y con Canadá. México descubre de repente que el 80% de su canasta básica alimentaria depende de importaciones de Estados Unidos. Yo le diría un error geopolítico estratégico. Claro. ¿Qué está haciendo México? Revisar de dónde nutrirse de esa canasta básica y dónde es natural que se nutra, del Mercosur, de la Argentina. Claro. Entonces, algo que es un riesgo globalmente visto, que es claramente un riesgo para los socios del NAFTA, para nosotros representa una oportunidad. Claro. Ahora, usted hizo recién la diferencia del Trump candidato. ¿Usted ve una diferencia importante entre el Trump candidato y el Trump presidente? Yo creo que veo una diferencia. No sé si la diferencia se puede calificar todavía como importante, porque también es cierto que el presidente Trump va posicionándose de manera muy táctica, entonces todavía uno no puede definir una tendencia. Usted sabe que en las políticas, y sobre todo en la política exterior, uno tiene que fijar tendencia. Yo no siento que haya esa tendencia definida, pero lo que sí me doy cuenta es que hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, cosas que se dijeron, por ejemplo, que tenían que ver con la OTAN, un socio histórico fuertísimo de Estados Unidos, que eran despreciativas de la OTAN, ya se han revisado, es decir, ya no se habla de la misma manera, ahora se habla de querer que todo el mundo pague la parte que le corresponde para ser socio de la OTAN. No es lo mismo que decir la OTAN es despreciable e inexistente. Entonces, me da la sensación de que hay un acomodamiento, partiendo de la premisa que obviamente la visión estratégica inicial de esta gestión, de esta administración, es distinta a la de la administración de Obama, que era fundamentalmente un aperturista, un integracionista del mundo, un multilateralista. Claro. ¿Y usted no teme que cambie? En lo que respecta a la Argentina, digamos, ¿no? No me dio la sensación. Usted sabe que una de las cosas interesantes es que el presidente Trump y su equipo miden el comercio bilateral
como un patrón muy importante de cómo se paran en el vínculo. Lamentablemente, y así se lo dijo el presidente Macri y el presidente Trump, el nuestro es deficitario para nosotros. Entonces, desde la óptica del presidente Trump, nosotros no somos un gran cuco. Claro. Ahora, si lo manejamos bien, porque se lo dijimos claramente, se lo dijo el presidente, que sea deficitario no quiere decir que nosotros no aspiremos a cambiar eso y por lo menos a balancearlo. Entonces, allí puede haber una actitud positiva que nos abra espacio para mejorar lo que hace el comercio, ¿no? Hablemos un poquito de Venezuela. El Papa tuvo unas declaraciones el domingo donde dijo que quería un diálogo con condiciones y una serie de países, cancilleres de varios países de Latinoamérica, un poco apoyaron o suscribieron esa posición. ¿Qué significan las condiciones? Bueno, en primer lugar, el Vaticano viene hablando de esto hace tiempo, lo ha hablado con el gobierno y lo ha hablado con la oposición. De alguna manera, el diálogo que se vino llevando a cabo en todo el último año, liderado por UNASUR, ha tenido un desgaste, y el desgaste es fundamentalmente el pasaje del tiempo. Cuando usted no llega a conclusiones en un diálogo, eso lleva a la sensación de que o está siendo usado el diálogo para no arribar a conclusiones o está siendo inconducente. Entonces, me parece que lo que su santidad indicaba e indica, y fue parte de lo que hablamos también cuando yo estuve en Roma, es que él ya quiere empezar a precisar, bueno, estos son los temas, hay fechas que hay que fijarse, no es una discusión sin final. Y para eso es importante la participación y el compromiso del gobierno, pero también lo es del lado de la oposición, ¿no es cierto?, en donde hay que asegurarse que todo el mundo comparte un objetivo y comparte la forma de llegar a ese objetivo. Ahora, en la experiencia anterior del diálogo frustrada, que también participó el Vaticano, participaron 4 expresidentes, la impresión que dejó es que ninguna parte cumplía los acuerdos. ¿Esto es así? Sí, era... Por supuesto, la responsabilidad mayor en el gobierno, porque formalmente tiene la obligación de cumplir sus compromisos, ¿no? Los gobiernos siempre tenemos mayores responsabilidades. Claro. Las responsabilidades son asimétricas, esencialmente, Claro, para eso uno es el gobierno, ¿no es cierto? A mí me parece que lo que ocurrió es que la hoja de ruta que los 3 presidentes, más el presidente Samper, diseñaron, era una hoja de ruta que nunca tomó raíces profundas. Y al no tomar raíces profundas, no se les fijaron compromisos de fechas, compromisos de objetivos, y todo fue como una conversación circular, que servía que se sentaran a la mesa, pero salían de estar sentados a la mesa y cada uno, por un lado o por el otro, hacía una picardía que destruía lo que se acababa de acordar. Por eso es que su santidad, y eso fue lo que me dijo a mí él y el cardenal Parolin, el secretario de Estado, aspiran a que haya una mediación más firme con fijación de objetivos y compromisos. La gente ya no resiste más. Eso le iba a preguntar. ¿Cómo es de grave la situación, fundamentalmente humanitaria, ¿no? Porque el tema de las violaciones de los derechos humanos, la violación de los principios de la libertad, eso está muy expuesto. Y sabemos que hay problemas humanitarios, pero no sabemos cuál es la dimensión. Bueno, interesante, porque era más grave la situación hace unos meses atrás. ¿Y por qué era más grave? Porque el petróleo, el precio del barril estaba más bajo. ¿No? Entonces, ahora, como ha mejorado un poco el precio del barril, el gobierno tiene más recursos, más moneda dura, y ha podido habilitar algunos canales de compras de alimentos, sobre todo de alimentos. Está más serio el tema en lo que hace medicamentos. Alimentos ha mejorado un poco. Ahora, lo que está pasando, aparte del enorme problema de abastecimiento, es que la gente está saliendo a las calles. Y eso, para nosotros los argentinos, que algo sabemos de la gente en las calles, es dramático. El que haya, inclusive no se sabe exactamente el número, algunos dicen 26, 29, 30, algunos dicen más de 30 muertos ya, es un horror. Y todo da la sensación de que está calentándose a fuego lento. Es un poco como la rana cuando usted la mete en el agua fría y le va levantando la temperatura. Entonces, es muy peligrosa la situación, es muy peligrosa, y a nosotros nos parece que tenemos que hacer que se aseguren que esas 2 partes, el gobierno y la oposición que está ahora fundamentalmente en el control de la Asamblea Nacional, tengan un canal de mediación que con objetivos claros y con compromisos claros
que sean compromisos que no se puedan dejar de lado cuando uno se levanta de la mesa, con ese esquema de mediación avancen hacia una agenda común, que es una agenda muy simple, por otro lado. Es cumplir con el proceso electoral. Hay deuda ya porque los gobernadores debieron haber sido elegidos el año pasado, no lo fueron. Es decir, hacer gobernaciones, hacer las comunales y hacia fin del año que viene hacer las presidenciales. Después volver a lo que debe ser, al deber ser de la separación de los poderes y de la independencia, que haga que la Asamblea Nacional funcione como corresponde, y por último la liberación de los presos. No hay ninguna ciencia infusa en todo esto. Obviamente es una pelea de poder muy fuerte, y lo que yo quiero destacar en esto, y lo quiero hacer muy, muy fuertemente, Joaquín, nosotros no tenemos una agenda destituyente acá. Nosotros no estamos pensando en que caiga el gobierno del presidente Maduro a través de un esquema de golpe. Lo que nosotros creemos es que tienen que funcionar todas las herramientas existentes y que tenemos que ir a un esquema de elecciones en el que gane aquel que el pueblo decide que gana. Claro. ¿Hay un riesgo en este proceso de un desplazamiento masivo de venezolanos a otros países de América Latina? Ya está ocurriendo. Mi colega, la canciller de Colombia, me dice que el número se mide en varias decenas de miles. Para Colombia eso es importante. También está pasando en el norte de Brasil, en la frontera del norte de Brasil. Sí está ocurriendo y puede ocurrir más todavía. Entonces, todo esto es de una gravedad enorme. Lo que anunció hoy el presidente Maduro... De cambiar la Constitución mediante una asamblea constituyente popular. Una asamblea constituyente popular, que si bien es cierto, está prevista en la Constitución, es decir, que no se puede decir que no sea constituyente lo que está diciendo, me parece que en el momento en el cual están dadas las circunstancias, es casi como echar nafta al fuego. Tenemos que verlo, tenemos que evaluarlo, pero pareciera como todo el mundo está doblando la apuesta y no está pensando que de última los que se mueren en la calle, sea cual sea el color político, son venezolanos. Déjeme que le haga una última pregunta y quisiera una idea suya sobre la política exterior que usted lleva a la práctica, seguramente después de conversaciones con el presidente Macri, porque el presidente está viajando seguramente con usted a China y Japón. Hay contactos permanentes con la Unión Europea, se ha mejorado la relación con el Mercosur, con la Alianza del Pacífico. ¿Cuál es su visión de esa política del presidente Macri y de usted poniéndola en práctica? Es una cosa relativamente simple. Es la Argentina comunicada y conectada con el mundo, con todo el mundo, desde la visión de lo que la Argentina necesita, desde sus objetivos y desde sus exigencias. Es decir, una Argentina abierta, pero no una Argentina tonta abierta que baja la tranquera y pasa a todo el mundo, sino desde la perspectiva de lo que es nuestra visión. Y en ese sentido, con todos los que compartamos los principios básicos, estamos dispuestos a negociar, a buscar inversiones, a sentarnos a la mesa y a sentarnos a la mesa con el derecho que tenemos de defender los intereses de la Argentina y de los argentinos. Y así nos sentamos con Trump y se va a sentar con Xi Jinping. Fíjese usted qué interesante, Joaquín. En un mes el presidente está viendo al presidente Trump, al presidente de Italia, que viene ahora. De allí nos vamos y va a estar viendo al presidente Xi Jinping, está viendo al primer ministro Abe y después viene a visitar la Argentina a principios de junio la canciller Merkel. 5 de los 7 del G7. Claro, el grupo de países más importante del mundo. Entonces, quiere decir que la Argentina está en el radar. La gente piensa, bueno, está en el radar, automáticamente pasan cosas. Muchas veces no pasan tan rápido como al presidente, como a mí, como a mis colegas nos gustaría en algunos casos. Pero lo que sí es cierto que esta maquinaria de que la Argentina sea reconocida está funcionando y a mí no me cabe duda que de esto, si lo seguimos bien, si seguimos bien plantados y planteando nuestra óptica, vamos a lograr resultados. ¿Qué esperan de la canciller Merkel? Porque esa es una visita que a mí me sorprendió, fundamentalmente porque Alemania tiene elecciones ahora en septiembre, creo. Ella está en campaña electoral y que se venga a la Argentina, digamos, y además es un poco la jefa de Europa, ¿no? Que se venga a la Argentina, seguramente pasará por otro país, pero bueno, me resultó extraño verla con tantos problemas en su país y en Europa viajando a la Argentina. Pero tiene mucho que ver con una cosa. A ver. Nosotros somos parte de la troika, de los 3 que estamos manejando el G20. Está China, que lo manejó el año pasado,
Está Alemania que lo maneja este año y nosotros que lo manejaremos el año próximo. Entonces Merkel viene desde la óptica del G20 a visitar a su colega que va a recibir el bastón de parte de ella en esta carrera del G20. Eso muestra lo que representa estar siendo parte de ese G20. Van a discutir la agenda, van a discutir los temas que se van a ver en la visita que el presidente haga cuando vaya a Alemania un poco más tarde en el año. Y a partir de eso vamos a hablar, por supuesto, de la Unión Europea y el Mercosur, cosas que se hablaron cuando el presidente la visitó el año pasado, pero el hilo conductor por el cual ella está viniendo es el G20, el G20. Sin duda. Ahora, con respecto del Tratado de Libre Comercio que el presidente, desde que asumió, lo viene pidiendo, yo veo que Europa está un poco cerrada. Al principio se abrió mucho, ¿no? Pero después, bueno, tal vez porque empezaron a salir estas expresiones nacionalistas y un poco no se sabe dónde va Europa, pero se cerró un poco, me parece. Ya no, se dejó de hablar del Tratado de Libre Comercio del Mercosur con la Unión Europea. Se dejó de hablar en público, a lo mejor usted lo habla mucho, pero en público. Yo acabo de estar el jueves de la semana pasada, claro. No esta semana pasada, la anterior, en Bruselas. No, de hecho la comisionada de Comercio ha dicho públicamente que tiene intenciones de tratar de cerrar esto en este año. Nosotros tenemos la reunión de la Organización Mundial del Comercio en diciembre en Buenos Aires y sería un poco un broche de oro que podamos anunciar el acuerdo, aunque no esté el acuerdo totalmente terminado para poder firmar, porque a veces hay trabajo de administrativo para poder cerrarlo, pero por lo menos poder decir que hemos terminado las discusiones y que ahora estamos pasándolo en limpio, ¿no? Esa sería la intención. Déjeme hacerle ahora sí la última pregunta sobre China, porque ahí hay interés en inversiones chinas, pero por otro lado hay sectores de la sociedad argentina, sobre todo empresarios, que son bastante críticos de la actitud ofensiva en materia comercial de parte de China. ¿Qué puede pasar en esa visita del presidente de China? Bueno, en primer lugar, China es un país muy agresivo, es así, claro. Con lo cual, de nuevo, cuando yo digo que hay que plantarse de los intereses propios, eso incluye sentarse con los chinos y decirles, esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Hay que hacerlo bien, hay que encontrar la forma, pero como los chinos también miran la cosa a largo plazo, uno puede encontrar formas de negociar en ese sentido. Definitivamente tenemos interés de cerrar algunas cuestiones vinculadas con inversiones, que algunas están ya marchando, pero hay que terminar de afianzarlas, y eso es un área en la cual tenemos muchísimo interés de terminar. Hay cuestiones vinculadas al comercio, y también hay cuestiones culturales, estamos tratando de generar una agenda con China que sea multifacética. ¿No la había? Había en título. Yo le diría que la administración de la presidenta Kirchner fue la que firmó el acuerdo estratégico con China. Entonces, desde ese punto de vista, entendieron la importancia de jugar bien con un socio tan importante. Pero esas cosas, aparte de declamarlas, hay que decantarlas, hay que llevarlas al... Y eso es lo que estamos haciendo, es mucho esfuerzo, mucho trabajo. Todas estas cosas no pasan de un día para otro, requieren de persuasión, de negociación, de hacer que lo que se refleja sea no solo lo que le interesa al socio, sino lo que le interesa a uno. Entonces, estamos trabajando en eso. Así que lo que hicimos fue reconfirmar con China que nos interesaba seguir siendo un socio estratégico. A China le preocupó el cambio de la administración. Y dijimos, y estas cosas nos interesan en estos términos, ¿no es cierto? Entonces estaban las represas del sur que estaban definidas de una manera, y dijimos, no, así no, nos interesa seguir adelante, pero tenemos que revalidar el impacto ambiental, tenemos que revalidar toda esta serie de cosas, que es una de las que estamos intentando avanzar a partir de esta visita, ¿no es cierto? Te agradezco mucho, Susana. Gracias, Joaquín, un gusto. Una pausa. Invertir tus dólares es simple. Invertí a través de Santander Río en superfondos, bonos y letes. Podés hacerlo desde online banking o llamando al 4345-2400. Bien, acá estamos, como les anticipé, con una mesa donde hay
dos representantes importantes del oficialismo y de la oposición. Del oficialismo está Hernán Lombardi, que tiene jerarquía de ministro, es titular de los medios públicos, y el senador Juan Manuel Abal Medina, que fue jefe de gabinete en el gobierno anterior. La primera pregunta, le voy a preguntar de todo, pero la primera pregunta que quiero hacerle es sobre esta grieta que existe en la sociedad argentina. ¿De quién es la culpa? Yo creo que hay, Joaquín, una grieta histórica y una grieta, llamémosla, coyuntural oportunista. La Argentina, y la grieta coyuntural oportunista, el populismo lo utilizó para, en vez de saldar algunas grietas históricas, para profundizarlas. Digo, si uno mira las polémicas entre Alberdi, Mitre, Urquiza, Sarmiento, a fin del 19, había un debate ahí que se saldó. ¿Y se saldó cómo? Con la Organización Nacional. Si uno mira Balbín y Perón, Balbín, que había estado preso de Perón, sin embargo, se abrazó en la famosa frase esa, yo creo que fue en el 72, ¿sí? Para desaltar el cerco. ¿Qué fue eso? Se unieron, pero no se unieron todos, dejaron atrás a los autoritarios. Mismo Alfonsín y Cafiero salieron juntos en Semana Santa, ¿y a quién dejaron afuera? A los golpistas. Yo creo que la forma entonces de discutir esta grieta, que insisto, tiene un sentido histórico, pero también tiene un sentido coyuntural y oportunista, es el diálogo. Hay un diálogo posible, debe haber un diálogo posible. A mí me parece que, ¿cuál es uno de los enfoques de lo que pasó en la década pasada? En esta, el kirchnerismo diluyó la diferencia entre Estado, gobierno y partido. Prácticamente borroneó al máximo esas líneas. Entonces, si no se vuelve a formar una relación correcta entre gobierno, Estado y partido, concretamente que el Estado no sea utilizado como una herramienta más para el partido gobernante y simplemente la idea, perdónenme, a mí sale la metonimia de reemplazar la parte por el todo, ¿viste? Que hay, y también admitamos que hay una tradición en una parte del peronismo, no en todo el peronismo, pero una tradición en una parte del peronismo de decir el partido y el Estado es lo mismo. Somos desde la parte llevar al todo, la metonimia para, perdónenme que salió la lingüística, para la escucha es cuando uno dice eso. Las crines galopaban amablemente. Y en realidad uno dice, el caballo galopaba amablemente, claro. Entonces las crines están reemplazando al caballo. Bueno, esto permítame como la sustitución de cuando dice, el partido es la parte. Sea el Frente para la Victoria, el Partido Justicialista, Cambiemos, es la parte. Cuando la parte intenta reemplazar al todo, se generan fenómenos de los cuales es difícil salir, porque entonces no solo la grieta se ensancha, sino que intenta aniquilar al otro. Nosotros tenemos que salir de esa idea y pensar que el que piensa distinto es simplemente un adversario, pero no un enemigo. Juan Manuel. Sí, yo creo que la principal grieta que hay en la Argentina no es tanto esto, sino que es la grieta social. La grieta que realmente sufrimos los argentinos es esa que hace con un enorme porcentaje de nuestra población, un tercio, más de un tercio de los argentinos estén viviendo muy mal, obviamente no del 10 de diciembre, sin ninguna duda de 2015, sino de hace mucho antes, ni del gobierno anterior, ni del anterior, sino hace bastante tiempo, y esa es la grieta que más nos tiene que preocupar. Esta otra grieta, que podemos coincidir en nombrarla de una manera, polarización política, más o menos artificial, me parece que el principal problema que genera es que impide resolver la otra. Donde duele esa grieta, la discusión entre los políticos, no es tanto porque los políticos discutamos entre nosotros, hagamos una palabra más. De la grieta en la sociedad. Exactamente. Que no, porque también eso impide muchas veces ponerse a trabajar por resolver los problemas reales de la sociedad. Hace poquito la Conferencia Episcopal Argentina sacó un documento al respecto diciendo que muchas veces estas discusiones, yo diría, improductivas entre los políticos, porque hay discusiones que son productivas. La política es acuerdo, pero también es discusión. Hay discusiones muy productivas que ha habido en la historia argentina y han sido muy interesantes. El problema es cuando se vuelve un rito. Cuando se vuelve un rito, que uno es bueno, otro es malo, y con el que es malo ni se discute ni se acuerda nada. Y por lo tanto las políticas no pueden generar ningún tipo de acuerdo que realmente nos sirva para solucionar este problema. Vos decías recién y te escuchaba cuando hablabas de los actos del Día del Trabajador. Y es verdad, hay un montón de actos del Día del Trabajador. ¿Cómo eso es positivo? La mayoría, salvo bueno, el que fue Macri, que era de él, la otra fueron todos muy críticos con el gobierno. Bueno, no hay nada para reconocerle al gobierno. Esta sí me preocupó porque vi a lo mejor no hay nada, digo, te pregunto.
Nosotros, bueno, como oposición estamos muy en contra, hemos hablado muchas veces del rumbo económico y social que está llevando este gobierno, nos parece desacertado, nos parece que es un rumbo que nunca funcionó en la Argentina y en el mundo que hablabas recién con la canciller mucho menos, que es un presidente de los Estados Unidos que se preocupa por cuidar las fuentes de trabajo de su país y discute hasta con los empresarios individualmente para conseguir cuidar su fuente de trabajo. Nos parece que este rumbo no sirve. Nos parece que hay un error en llevarlo para adelante. De ahí que se puedan llegar a respuestas interesantes, sin duda. Yo creo, por ejemplo, hoy en una de las marchas, la que hicieron las organizaciones de las organizaciones sociales que trabajaron en San Cayetano, etcétera. Bueno, ahí tuvimos un ejemplo de algo, cómo se puede, entre comillas, saltar la grieta improductiva. Cuando se presentó esa ley, se nos acusó a nosotros de querer poner palos en la rueda. Incluso tuvimos un debate casi, te acordás, con Luis Naidenov en este gobierno, y después logramos consensuar, acordar, y tuvimos un fin de año mucho mejor de lo que muchos preveían. ¿Y eso por qué fue posible? Porque todos los sectores dijimos, bueno, dejemos de lado otras cuestiones y vemos cómo resolvemos un problema concreto de algunos argentinos que la están pasando muy mal. Me parece que lo interesante es avanzar por ese lado y tomar ese tipo de medidas que obviamente no se va a lograr nunca si tanto de un sector como también en gran medida del gobierno, hay una idea permanente de querer siempre discutir para atrás y ensanchar esa grieta, entre comillas, político-ideológica, ¿no? Es así, Hernán. Bueno, están los actos de hoy también. Bueno, a mí me parece que, y de nuevo, siempre es un problema de diagnóstico y de soluciones. Nosotros creemos que, primero que siempre el diálogo mejora. Y el diálogo es el diálogo entre diversos, no el diálogo entre iguales. Así que eso mejora y es una herramienta ética, pero también una herramienta de construcción. Ahora, ahí la pregunta es, ¿cuántas estaciones estaba la Argentina en diciembre de 2015 antes de Venezuela? Estaba 3 estaciones antes, 2 estaciones antes, 4 estaciones antes, pero el destino inexorable era Venezuela, porque el proyecto era Venezuela. Entonces, dicho digamos, por los mismos actores sociales, los mismos actores políticos que lo llevan adelante. Ahora, uno mira Venezuela hoy y dice, ¿dónde estamos? Uno de los países más ricos de Latinoamérica, asolado por la pobreza y por el miedo. Porque son las dos cuestiones básicas. A mí me parece que uno tiene que salir de las cuestiones coyunturales y pensar, no sé, ¿qué pensó la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando salimos de la Segunda Guerra Mundial? Había que liberar al hombre del miedo y de la miseria. Bueno, ahora Venezuela convocó a todos los demonios juntos. Entonces digo, partimos de ese lugar. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, lo primero que intentó es buscar generar confianza con el mundo con medidas que eran absolutamente complejas, básicamente que nos habían alejado por completo del mundo. Como esas medidas eran duras, y fueron duras, y de 2016 fue un año muy duro, la segunda decisión que tomó el gobierno fue hacerlos todos acompañados, tomaditos de la mano, no dejando que nadie se caiga en la trayectoria. Por eso la inversión social fue la más grande de la historia. No hubo una inversión social más grande que la que tuvimos en 2016-2017, porque había que ayudar a los que menos tenían. Si con una dirección política de una parte de la oposición, no quiero englobar a todo el mundo, Juan Manuel, por favor, pero digamos estrambótica como la que rodea a Cristina Fernández, una dirección que a veces prefiere el fracaso al éxito de los argentinos. Si no tenemos más problemas sociales con esa dirección política estrambótica de la oposición, es porque evidentemente se está conteniendo a los que menos tienen. ¿Es lo que queremos? Por supuesto que no, Joaquín. Nadie, usted le puede preguntar a cada uno de los ministros del gobierno, ¿están conformes con la velocidad que toman los cambios? Y todos del presidente para abajo te van a decir, no, quisiéramos que fuera más rápido. Pero el más rápido no puede ser soltarle la mano a nadie. Entonces tenemos que ir por ese equilibrio. Algunos lo llaman que es transicional, algunos hay voces que dicen, no, tienen que ajustar el Estado. No, nosotros tenemos que ir haciendo lo que corresponde, como dice la nueva propaganda del gobierno, haciendo lo que se debe hacer. Bueno, estábamos cerca de hacer Venezuela, así dice. Bueno, claramente no, y creo que son las cuestiones que nos ayudan al diálogo. Cuando uno quiere reducir al otro y casi caricaturizarlo, no ayuda nunca en ningún contexto, y menos cuando hay que discutir cuestiones serias de por medio. Yo creo que este gobierno, y de nuevo, como vos dijiste, no quiero generalizar, pero este gobierno tiene una tendencia permanente a querer hacer cierta actitud revanchista, incluso clasista en muchos contenidos que terminan conspirando contra esta idea que ustedes pusieron en su plataforma electoral, la unidad de los argentinos, y creo que es lo que estamos discutiendo acá, y que después les cuesta mucho llevar adelante, quizá por estas cosas, ¿no? Decir que nosotros queríamos ser Venezuela es obviamente un disparate. ¿Pero no había gente que quería ser Venezuela? No, francamente dentro del proyecto... no. Habría algún
sector minoritario, como ustedes sabrán, sectores que tienen distintas ideas, pero realmente nuestro gobierno nunca quería ser Venezuela. Es un país que respetamos, que tiene sus diferencias históricas con Argentina, es otra nación. Digo, cuando ustedes muchas veces en el discurso, ¿no? Estigmatizar los choripanes, estigmatizar los micros, esta idea permanente de el uno con el otro, ¿no? Como dos Argentinas distintas, no le sirve a nadie, porque estamos todos obligados a estar en la misma Argentina. Eso no quiere decir, como vos decís, que no podemos discutir modelo de país, modelos distintos de crecimiento, y está muy bien que los discutamos, y eso hace grande un país. Pero cuando un país se siente con alguna superioridad moral al resto, ¿no? Yo voy en auto a la movilización y no como choripán. Y No, pero eso no es así. No, pero eso está permanentemente girando, por eso no quiero generalizar en todo el gobierno, pero bueno, uno lo escucha permanentemente, ese tipo de cuestiones, y eso es lo que daña, porque seguramente el que va a una marcha, si pudiera en auto, iría en auto. Si va en un micro, porque vive en Florencio Varela, a 2 horas y media de camino de acá, y tiene que llegar a esa movilización. Y muchas veces esas cosas, digo, esa es un poco la tarea que tiene el gobierno. Obviamente también es tarea nuestra como parte de la oposición no entrar en ese juego permanente blanco-negro que muchas veces nos propone. Pero digo, tenemos que ser capaces de poder entender que eso no le hace bien a la Argentina. Una cosa es discusión política profunda, que está muy bien tenerla y uno discute temas centrales y está bien discutirlo profundamente. Pero es muy distinto llevarlo a todo aspecto de la vida. Creer que todo lo que hace el gobierno está mal por el solo hecho que lo haga el gobierno, o creer que la oposición todo lo que va a hacer es malo por el solo hecho que sea la oposición. Si no somos capaces de encontrar matices, no hay país posible. Por supuesto, por supuesto. Pero dentro de eso, tenemos que admitir que, para mi gusto, penosamente, pero la realidad fue que si tomamos, digamos, marzo-abril, una buena parte de la oposición se dejó llevar por un grupo que nosotros entendemos que es minoritario dentro de la oposición, que es lo que como si uno se acuerda del teorema de Baglini, Joaquín, acá pareciera que hay un nuevo teorema, que es a medida que Cristina Fernández se acerca más a tribunales, se agudizan las protestas sociales. Y eso pasa. Y la verdad es que una buena parte de la oposición se dejó llevar por consignas y por las ideas más extremas. Y admitamos que nosotros que tenemos, bueno, te quiero abrazar mi generación, que soy un poquito más joven, pero te agarro igual. Yo nunca pensé, francamente, pero te digo con toda franqueza, que íbamos a volver a escuchar en los actos del 24 de marzo las barbaridades que escuchamos. Y todos transitamos la democracia juntos y fueron barbaridades. Nunca pensé que de nuevo se iba a ir a un acto de la CGT que con las disputas alrededor de la centralidad política del acto. Y lamentablemente siempre ganaron dentro de la oposición los sectores más extremos. Ojalá no fuera así. No, a ver. Yo te digo, una cosa es el... Yo escuché a dónde está que no se ve esa gloriosa CGT. Una cosa son los discursos, otra cosa es algún sector que dio una consignadura en su momento, pero digo, no hubo una sola ley que vaya para el sentido que vos decís. La posición institucional, la posición que hay en la Argentina, ha jugado y viene jugando un rol muy distinto al que vos estás diciendo. Simplemente nos hacemos escuchar, decimos lo que queremos, sacaremos algunas leyes que al gobierno le gustarán más, otras le gustarán menos, pero eso es parte de la discusión. Otra cosa. Claro, vos no sentís pero poner arriba el escenario a sectores que realmente no son el núcleo, digamos, la mayoría de la oposición política en la Argentina, y permanentemente hablar de ellos. Y hablar de ellos, digo, si es para defender a este gobierno, el conjunto de la dirigencia política va a estar de acuerdo, y sabemos muy bien que cada vez que al país le fue mal, los que pusieron los muertos fueron los más pobres, los que más pagaron fueron los humildes, y los que cayeron en la Argentina nos caímos todos. Eso está muy claro en la Argentina. Tengamos cuidado, te puedo hacer un punto ahí. Arreglar un poquito te puedo hacer un punto porque si yo te tradujera yo sé que lo haces de buena fe, pero si tradujera ese teorema hasta el final, te dijera los muertos, los que pusieron los muertos. Los golpeados. Fueron los humildes y te faltó decir fue el peronismo. No. Te faltó decirlo, pero estaba implícito en la idea. No. Yo estuve en las plazas el 19 y 20 de diciembre, pero a mí, obviamente, o a vos, o a cualquiera que estuvimos, digamos, los que estamos en otro lugar, los que en general pagan son los más pobres de la Argentina. De eso estoy hablando. Y pierden el salario, y pierden el ingreso, y pierden hasta la vida. Yo, en cambio, creo, por supuesto, que siempre la crisis la pagan los que menos tienen. Nosotros justamente hemos tomado toda esta serie de medidas para que esto no suceda. Y yo creo que de buena fe nunca tuvimos una inversión social tan grande como la de ahora. Es de buena fe, está pasando eso. También pensamos... El problema es el rumbo del gobierno, pero bueno. ¿Cómo? El problema es el rumbo económico, que genera un conjunto de... Pero yo creo que el rumbo económico, nosotros estamos, lo decía recién la canciller, en contra de cualquier apertura indiscriminada. Pero también estamos en contra de tener una de las 5 economías más cerradas del mundo, porque eso creo que eso joroba a los que menos tienen. Nosotros estamos estancados. Entonces yo creo que la verdadera grieta es entre el porvenir y el futuro, y el pasado y el estancamiento. Y del porvenir y el futuro, francamente, podemos participar todos. No es que Cambiemos ni aspira a tener el monólogo del porvenir y el futuro. Lo que sí decimos es, pongamos un límite
hacia el pasado que hace que todavía tengamos el oprobio de que 1 de cada 3 argentinos es pobre. ¿Podemos imaginarnos un fracaso más grande como sociedad que 1 de cada 3 argentinos es pobre? Fracaso de la No lo democracia, podemos imaginar. sin duda. No lo podemos imaginar. Pero también lo que es cierto, que obviamente eso existe, pero también lo que es cierto que desde que asumió el gobierno hasta hoy, los pobres bien peor, los alimentos han aumentado mucho más que en igual lugar del mundo, salieron varios informes. Digo, hay un conjunto de temas que tenemos que poder discutir sin creer que cuando uno lo está diciendo está buscando que al gobierno le pase tal cosa, simplemente queremos que se preste atención. Nosotros pensamos que hay gente que hace su opinión. Cuando la Secretaría hace un paro, está haciendo un llamado al gobierno, no quiere imponer nada porque el gobierno fue electo democráticamente, no quiere estabilizar nada, simplemente quiere que se tomen en cuenta esas ideas, que después el gobierno obviamente tiene toda la legitimidad del mundo para ver si las escucha o no las escucha. Pero ustedes tienden a querer demonizar cada acción que se hace y querer buscar un sector muy minoritario e inscribirle, como a vos te gusta en términos metonímicos, inscribirle al conjunto las características de un sector muy pequeño. No sé, hay alguien que dice una determinada cosa, todas las movilizaciones de marzo fueron eso. Ni todas fueron eso, ni todas no lo fueron. Yo no soy quien para hacer una sugerencia al campo de la oposición, pero sí soy quien para hacer una reflexión al campo de la oposición. Dejarse hegemonizar por ese pequeño grupúsculo que busca el pasado y la impunidad de la corrupción no es constructivo ni para el conjunto de la oposición, pero es que no ni nos para el conjunto de la hegemonizan, Argentina. no puedes ver una sola ley para vos buscar hegemonía, volviendo ahí a los autores clásicos, viendo a los autores clásicos, la idea de hegemonía, esa hegemonía tiene que traducirse en algún acto. No puedes nombrar una sola ley, una sola iniciativa legislativa, algún bloque mayoritario que vaya para el lado que vos estás diciendo. Reitero que hay algunos sectores que digan este tipo de cuestiones, lo entiendo, pero de ahí creer que eso hegemoniza a la oposición, será más visible. Lo acompañé al jefe de gabinete en todas sus visitas al Congreso, tanto a senados como a diputados. El vocero de la oposición más calificado era el señor Kicillof, con el cual realmente es una posición, vos sabés, muy extrema en el pensamiento económico, y además más que extrema, que no importaría que fuera extrema, que condujo a un fracaso espantoso de la Argentina. Digamos, y el resto... El fracaso fue para ustedes, digamos, para nosotros. No, fue para el conjunto de la Argentina. Ahí estamos en la discusión, cómo estaba la economía antes, cómo estaba ahora. Discutámoslo con amplitud. Axel Kicillof puede decir lo que quiera, pero digamos, un economista que puede participar, puede decir opiniones, no está mal que hable y defienda lo que él hizo, porque la Argentina encontraron ustedes, digamos, podemos discutir que tenía muchos problemas, pero... Tenía muchos problemas. Sí, no lo negamos, pero es alguien que tiene, digamos, importancia para poder hablar de estos temas sin que por eso esté queriendo desestabilizar a nadie. Muy bien, me parece muy bien, y todas las voces se tienen que escuchar. Pero de ahí, insisto, y ese vocero de una parte, ¿no? En el Senado escuchaste otras voces, otras posiciones. Pero admitamos, yo lo que queremos decir es, tenemos un pasado que, y yo te doy la derecha, no son solamente los últimos 10 o 12 años, sino es un pasado, por decirlo, del conjunto de la democracia y por supuesto la dictadura militar del 76 en adelante, y podríamos buscarlo más atrás también, un pasado de decadencia de la Argentina. Digo, este gobierno que tiene 16 meses, yo siento muchas veces que se lo intenta paralizar. No todos los sectores, pero se intenta paralizar su accionar de una y mil maneras. Cada medida que vos tomás, y a mí me parece muy bien la idea de la oposición, me parece muy mal la idea de la resistencia. Una cosa es la oposición y otra cosa es la resistencia. Sí. Y admitamos, y vos que tenés tu tradición peronista, que la resistencia se hizo peronismo durante los 18 años de proscripción. Claro. Resistencia le hicieron los franceses a los nazis. Resistencia al gobierno militar. El peronismo, resistencia hacia el gobierno militar. Resistencia hacia el gobierno militar. Sí. Admitamos que está muy teñido, y no necesariamente, como vos decís, en el Senado de la Nación, pero hay muchos núcleos que impiden simplemente que el gobierno, que intentan impedir, aplique nuevas ideas, porque ¿sabés cuál es una diferencia sustantiva? Una diferencia real. Nosotros creemos que los problemas tienen solución. Nosotros somos un equipo que está convencido que los problemas en Argentina tienen solución. Bueno, está bien, para eso gobierno. Pero estamos convencidísimos que tienen solución, que no estamos condenados a la decadencia, que como dice muchas veces el presidente, somos mejores que la vida que llevamos. Pero muchas veces ustedes, me parece a mí... Pero no queremos demonizar a nadie. Pero me parece que ustedes muchas veces por buscar lo que les conviene en términos de marketing o cuestión electoral, que les conviene polarizar con tal, hablar con tanto, muchas veces me parece que con eso mismo entorpecen su tarea de todos los días. Eso mucho que lo que vos decís, me parece que tiene que ver con que tiene esa permanente tentación a querer seguir siempre hablando para atrás, y los argentinos para atrás ya votamos. No, el resultado lo hicieron. Pero yo te digo, muchas veces, por esa tentación, les impide muchas veces poder generar acuerdos, consensos, porque están muy tentados a usar electoralmente determinadas cuestiones que tienen un poquito que ver con eso que nos preguntaba
nos preguntabas vos al principio. Sinceramente ¿no? pienso que no, ¿sabes? Sinceramente pienso que el futuro nos une. Nos une a todos. Vamos a ver de eso, porque si no, seamos prácticos, ¿cómo se salva la grieta? El futuro nos une. ¿Por qué? Porque vos y yo queremos reducir la pobreza, y Joaquín y los que nos escuchan pensamos que el principal enemigo es la pobreza. Diría, pensamos que la principal herramienta es la educación y la cultura. Pensamos, creo en eso hasta tendríamos un consenso fácil de lograr. Pensamos además que queremos un país más integrado al mundo. Hay un montón de cosas en las cuales podemos estar de acuerdo. Siempre que la Argentina se unió, vivió mejor. Por eso en el programa de Cambiemos estaba la idea básica de la unidad de los argentinos. Ahora, esa unidad siempre, para ser claros, tiene dos componentes centrales. Una no es la unidad de los iguales, es la unidad de los diferentes. En la diferencia ganamos todo, no es la unidad de los iguales, porque si no, de nuevo, queremos reemplazar la parte por el todo. Y segundo, además de la unidad de los diferentes, la unidad tiene límites. Y los límites son, desde nuestro punto de vista, claramente dos. Uno, los manchados con hechos de corrupción. Si usar el Estado para servirse de él, no hay unidad. Porque si no, la unidad sería... El Código Penal tiene que ir presos. Sería impunidad. No hay unidad. Es decir, no se puede confundir unidad con impunidad. Y ese me parece que es un punto clave. Y la segunda, el segundo límite en la unidad, es lo que quieren evidentemente el fracaso de los argentinos, lo que quieren que fracase el gobierno. Yo la verdad que quería que le fuera bien a todos los gobiernos de la democracia argentina. Siempre quise que le fuera bien. Si me permitís, yo creo que ustedes resaltan mucho... El último minuto lo tenés. Ustedes resaltan mucho esos dos componentes y en la acción concreta, estamos hablando, cuando yo estoy frente al presidente de la Nación hablando del tema educativo, está haciendo su proyecto, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Y cuando le dice a un dirigente sindical que le puede caer mejor o otro, a vos no necesitas que te cuiden Baradel frente a una amenaza, me parece que eso no ayuda. Y ese tipo de gestos son los que no ayudan. Porque yo permanentemente, cada vez que la gobernadora tuvo un problema, estuve al lado de ella, cada vez que una situación por el estilo me pongo al lado de ella. Cuando yo veo en la principal instancia institucional de la Argentina, el presidente dando el 1 de marzo su informe, ahí ante todos los senadores del oficialismo, la oposición, diputados, etcétera, haciendo un chistecito de muy mal gusto frente a un dirigente opositor. No ayuda. No ayuda. Juan Manuel, estamos hablando, yo te respeto. La presidenta Cristina Fernández no tenía acostumbrado a hacer 35 de esas por el curso, desde el jubiladito que era tacaño y le compraba dólares a los... Digamos, ha sido... Pero han ¿A vos te parece, Hernán? Yo te conozco. ¿Te parece un dirigente sindical que es atacado y está amenazado? De tal manera, hacerle que el presidente de esa nación, ¿y cómo no lo iba a conocer? Son las cosas que no ayudan. Cuando vos me preguntás qué cosas nos ayudan para la unidad nacional, ese tipo de cuestiones, ese tipo de cosas de revanchismo, de clasismo, que termina molestando. Esas cosas, te lo concedo. Yo creo que el presidente no estaba informado, pero te concedo que por supuesto esas cosas no ayudan. Ahora, yo creo que son avivadas de algún... Alguien que le encanta el marketing y dice, ¿por qué no sé así quedamos con los docentes? La política no puede guiar el marketing. El marketing es importante, pero lo principal es gobernar para transformar la realidad. A mí me parece, y concedo sin dificultades, que para construir un diálogo real tenemos que conceder, como vos concederás que el linchamiento al cual sometían en mi área específica los medios a los que pensaban distinto, a Joaquín, a mí y a 150.000 de los medios públicos, era un escándalo. Y concédeme lo que era un escándalo. Porque linchar al resto es un escándalo. Desde el Estado. Hernán, ustedes gobiernan en Argentina. Bueno, para eso los argentinos ya votaron. Ya votamos. Pero yo te digo. Yo te reitero, está bien, ustedes tienen que dar cuenta para atrás. Les gusta mucho hablar para atrás. Pero vos gobernás hoy. Y para eso ya los argentinos votamos y ganaron ustedes. Ustedes tienen que gobernar la Argentina. ¿Te parece es más cómodo. Bueno, es más cómodo seguir hablando para atrás. Seguir hablando como ocurría el año pasado, el anterior. Pero tienen que gobernar. Ya se votó. Los argentinos ya votaron para eso. Si hay algo que está claro, es que este gobierno mira hacia el futuro y gobierna todos los días. Nunca habremos visto un gobierno con tanta acción. Queremos que mire más hacia el futuro. Se nos acabó el tiempo, les agradezco a los dos. Y dentro de todo les agradezco la civilización con la que han discutido. Una pausa. Bueno, a ver. Auspician desde el llano. Osdeneo 1825. Estamos. Biogénesis Bagó.
la evolución de la salud animal. Vehículos eléctricos y comunicaciones traccionan su demanda creciente. El litio se ha convertido en el mineral indispensable para el estilo de vida moderno. Adrián Mercado presenta el 6º seminario Litio en Sudamérica. Organiza Panorama Minero. Invita a Adrián Mercado Comercio Exterior. Llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Transclor, empresa argentina con 27 años de trayectoria, líder en la producción de insumos químicos para la agroindustria y el tratamiento de aguas. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Clo-Clo Restaurante, el lugar de siempre. Nuevas experiencias. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, bueno, hoy fue el Día del Trabajador, hubo feliz día por el tiempo que queda, que ya es una hora nada más, para los que trabajan, para los que han trabajado, los que son los jubilados, que también merecen ser felicitados por el Día del Trabajo. Hoy se han hecho con motivo de este día varios actos, ¿no? El acto de la CGT, el acto de la CTA, el acto de los movimientos sociales, un acto de sindicalistas amigos de Macri, organizados por el Momo Venegas, el jefe del sindicato de trabajadores rurales. Lo del Momo Venegas se explica por dos razones. En primer lugar, porque es un histórico amigo de Macri, esto es cierto. Y en segundo lugar, porque los trabajadores rurales pertenecen a un sector de la economía, que es el sector agropecuario, que es el único que claramente se reactivó en el país. Sí, hay dos realidades en la Argentina muy distintas. Una, la del interior del país, sobre todo la del interior muy productivo en productos agropecuarios, y otro es lo que vivimos acá en la capital y en el conurbano, ¿no? Donde todavía esa reactivación no ha llegado. La mayoría de los actos, tanto la CGT, la CTA, los movimientos sociales, fueron críticos con el gobierno. Ahí yo creo que en el tema de los sindicatos pesan dos cosas. Una es la interna que están viviendo, obviamente, que hay una interna, digamos, una presión fuerte de los grupos de izquierda, tanto en comisiones internas como en delegados gremiales, y bueno, necesitan sobreactuar un poco esa dureza para que no les ganen los duros, ¿no? Los de izquierda. Eso por un lado. Por otro lado, estamos en un periodo de inflación, de inflación que voy a hablar después, que ese es un problema, ¿no? Estamos en un periodo de paritarias, y este es un problema serio para los dirigentes gremiales y para el gobierno, porque es el momento en el que se están negociando los aumentos salariales. Ahora, en eso sí se mete el tema de la inflación, que ese sí creo que es un tema que el gobierno no ha logrado controlar hasta ahora. No logró controlarlo el año pasado, no logró controlarlo este año. Yo escucho a mucha gente, gente común, no necesariamente kirchnerista, gente en algunos casos que votó por el presidente, en otros casos no votó por el presidente, pero fue a la plaza cuando hubo hace poco una convocatoria, el 1 de abril, para apoyar la democracia, porque creían que este gobierno tiene que cumplir su mandato, pero escucho también en esa gente cierta crítica y fastidio contra el tema de la inflación, que no se ha logrado, sobre todo en los productos básicos, productos de comida, productos de limpieza, no se ha logrado controlar la inflación, y siempre hay una razón. El primero fue la razón de los aumentos de tarifas, después que los empresarios están haciendo un resguardo ante los aumentos salariales por las paritarias. Siempre hay una razón,
pero no se puede vivir con inflaciones de este nivel como la que hemos vivido en el último mes, y esperemos que en los próximos meses baje. El gobierno sigue diciendo que va a haber un 20% de inflación. Para llegar a un 20% de inflación, con la inflación que ya hubo en estos meses, van a tener que venir meses de muy baja inflación. Ojalá sea así, para bien de todos, pero se va a tener que esforzar el gobierno. Chau, hasta el lunes.